Yo no me canso de verte en la cruz, tus manos clavadas, tu rostro sangrando. Mi adoración crece viendo tu sangre fluir. Jesús, Jesús, es tu amor por mí que me atrae hacia la cruz. En la cruz, el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por mí. Espinos y cardos, un cuerpo llagado. Mi adoración crece viendo tu sangre fluir. Jesús, Jesús, es tu amor por mí que me atrae hacia la cruz. En la cruz, el Hijo de Dios se entregó a sí mismo. Jesús,
Bueno, ¿alguno vio la invitación para la reunión familiar? ¿Quién recuerda cómo se llama la reunión de hoy? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Sí les llegó la invitación para la reunión de hoy? A ver, saque su celular y mire. ¿Cómo se llama la reunión de hoy? ¿Cómo? Soplo de vida. Bueno, y también quiero preguntar, ¿quiénes se han podido conectar a la intercesión que hacemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana? Bueno, les quiero dar una buena noticia, y es que como iglesia oramos todos los días. Estamos orando por sus necesidades, estamos orando por la iglesia de Faca, tenemos un tiempo también de coinonía, de poder orar juntos, de poder tener ese tiempo con Dios. Así que los esperamos. Su líder le va a estar enviando el link para que pueda conectarse a diario y escuchar una palabra para su vida. Bueno, ¿cuántos se encuentran bendecidos en esta mañana? Resulta que antes de nosotros ser enviados a esta hermosa ciudad, el Señor me da una palabra que está en Oseas 14 y quiero que usted por favor la busque en sus Biblias. ¿Sí traen Biblia a la iglesia? ¿Sí? ¿Cuántos trajeron su Biblia? A ver, levántela bien alto. Muy bien. Nosotros hacemos campaña para que nuestra Biblia sea la física. Amén. Es más rico leer la Biblia en una Biblia física que desde el celular. Pero bueno, estamos en los tiempos modernos, entonces aceptamos la Biblia en celular. Vamos a ir al capítulo 14 de Oseas, versículo 5. Quiero que cuando usted lea la palabra, usted asuma que esa palabra es para usted. Amén. La palabra de Dios es para usted. Y cuando leemos la palabra, la tenemos que leer con entendimiento. Dice la palabra de Dios: yo seré a Israel como rocío. ¿Cómo será Dios a nosotros? ¿Cómo qué? Como rocío. Dice, Él florecerá como lirio. Está hablando de Israel, o sea, está hablando de nosotros, su pueblo. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo. Y perfumará como el Líbano. Y volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén. Me gusta que aquí el profeta dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Será que nosotros somos de los sabios que entienden esta palabra? Vamos a ir un poco más, porque en esta palabra ustedes encuentran únicamente palabras de bendición. ¿Es así o no es así? Quiero resaltar algunas. Por ejemplo, dice que vamos a florecer. ¿Cuántos quieren florecer en su familia, en sus asuntos? Dice que vamos a extender raíces. ¿Qué quiere decir extender raíces? Estar firmes, ¿cierto? Poder tener la capacidad de mantenernos firmes, y una raíz sana es un árbol como sano, ¿cierto? Si la raíz está enferma, ¿cómo será el árbol? Estará enfermo. Pero aquí dice que vamos a extender nuestras raíces. Mientras más un árbol extienda sus raíces, no solamente está firme, sino que también puede adquirir más nutrientes. Dice que extenderemos nuestras ramas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú serás sombra para otros. También habla de gloria. Aquí la palabra del Señor dice, sí, tú también vas a tener gloria. Aquí habla de un perfume, es decir, que nosotros vamos a tener la capacidad de inspirar a otros. Habla de sombra y habla de vivificar.
Así que esta palabra, ¿no se oye? ¿Ya? Listo. Esta palabra de Oseas, en resumen, es el plan de Dios para la familia. Además, Efesios 1:3, les voy a leer otras palabras para que nosotros entendamos muy bien que el plan del Señor y a través del sacrificio de Jesucristo era que las familias de la tierra fueran benditas, incluida la suya, que pudiéramos vivir en bendición y no en maldición. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Sino por el contrario qué? Bendiciendo, ¿cierto? Los unos a los otros. Tú bendices a tu esposo, tu esposa te bendice, tú bendices a tus hijos. Tus hijos deben portarse en bendición con sus padres, con nuestros hermanos, con nuestros abuelos. Es decir, que nuestro deber también es bendecirnos. Dice: bendiciendo sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Así que lo que uno espera estando en los caminos del Señor es poder heredar la bendición. Ahora, los planes del Señor para nosotros son de bien y no de mal. Yo quise hoy traer estos lirios en 3 estaciones, porque el Señor en Oseas habla de que vamos a florecer, pero entendía yo, dice que vamos a florecer como el lirio, pero entendía yo que hay unas etapas. Entonces, si ustedes ven esta etapa del lirio, ¿cómo está el lirio? Está cerrado, ¿cierto? Tenemos otra etapa del lirio y ahí ¿cómo están? Están florecidos, están hermosos, ¿cierto? Usted dirá: ¿y la pastora por qué puso estos lirios que están como marchitos, ¿cierto? Bueno, los puse a propósito, no es que la decoración haya quedado feíta, no. Los puse a propósito porque quiero que hoy entendamos que el Señor, así como hace florecer los lirios, tiene unas etapas, porque tanto en la naturaleza como nosotros como familias debemos enfrentar ciertas etapas. Y quiero hablarle de la primera etapa, y es la etapa del botón. ¿Qué es esa etapa? Es durante el invierno. Imagínense que en los países donde hay estaciones, y especialmente donde crecen los lirios, que es allá en la tierra del Señor, en la época del invierno, mientras las flores están en este estado, que es generalmente durante el invierno, ellas empiezan a producir unos nutrientes que son esenciales para que puedan florecer. Y esa etapa de pronto en tu vida, esa etapa de pronto en tu familia, ¿qué puede ser? Puede ser un momento de espera, puede ser algo que tú aún no has visto, que tú puedes decir: pastora, he estado en esta iglesia durante algunos años, he venido fielmente a este lugar, tal vez he querido ver cosas en mi familia, he querido ver cambios en algún hijo, he querido ver la sanidad, la restauración. Quisiera que mi familia de pronto se restaurara porque hay pleitos, porque hay contiendas, porque hay hermanos que no se hablan. De pronto están en esa etapa en que son un botón. De pronto tú has querido iniciar una empresa, un emprendimiento, has estudiado, de pronto no has conseguido el trabajo que has soñado. Y eso significa la etapa del botón. Pero ¿saben lo lindo de esta etapa? Es que tenemos una palabra, tenemos una esperanza. Seguimos en pie, seguimos firmes, seguimos creyéndole al Señor que un día esa esperanza se va a ver cumplida. Es como cuando tú tienes un objetivo y dices: yo me trazo un objetivo y aunque aún no lo veo, aunque de pronto tú no ves la promesa cumplida en tu vida, sabes que el Señor te ha dado una palabra. Pero saben, en esta etapa muchas veces las cosas en tu vida no se ven lindas.
De pronto las cosas en tu familia no son una razón para mostrar. De pronto hay cosas que te avergüenzas y ves al de al lado y ves a la familia de al lado y dices, pero ¿por qué ellos sí pueden? ¿Por qué yo no he podido? ¿Por qué esa familia sí ha podido avanzar en ciertas cosas y yo no he podido? Te quiero decir algo, estás en la etapa del botón. ¿Cuántos tienen una esperanza en este lugar? Todos tenemos un sueño, todos tenemos una esperanza. Y dice que mientras nosotros tengamos esa esperanza, hay vida. Puede ser que tú no veas el resultado, pero ¿sabes qué? En algún momento va a brotar esa semilla. En algún momento la oración que tú has hecho, en algún momento esas noches en vela que tú has tenido que pasar, esa oración, ese consejo de un líder, esa oración que han hecho por ti va a tener que brotar. Ahora encontraba yo algunas razones y algunos factores que impiden o que hacen que un botón nunca florezca. Lo natural que debería pasar con este botón es que florezca, ¿cierto? Pero hay algunos factores y de eso debemos cuidarnos, que puede afectar a un botón para que no llegue a ser flor. Un riego inadecuado. ¿Y qué podríamos decir acerca de un riego inadecuado? De pronto tú tienes una esperanza, de pronto tú tienes una promesa, de pronto tú tienes un sueño, que el sueño ha sido puesto por Dios en tu casa, pero sabes de pronto que ha faltado en tu vida oración. De pronto te ha faltado ir y tener una disciplina en tu vida espiritual, una disciplina en tu vida devocional. Y toda semilla necesariamente necesita del riego de Dios. Si tú tienes una promesa en la palabra, esta palabra de Oseas es la mejor promesa. Si tú no la tenías, aférrate a Oseas 14. Hoy ya tienes una palabra rema para tus bendiciones. ¿Y qué tienes que hacer con esa palabra? Regarla, amén. ¿Cómo la regamos? En oración, en ayuno, en tiempos de disciplina de buscar a Dios, buscar la palabra. No esperar a que la esposa ore por mí. No, yo eso se lo dejo a mi esposa porque ella es la que ora. No, el hombre es el primero que tiene que estar de rodillas a los pies del Señor pidiendo ese rocío. Dice la palabra, yo seré ellos como rocío. Y el botón para que pueda florecer, que necesita el rocío de Dios, que tú le busques permanentemente, que tú le busques de corazón, que a diario tú puedas tener una palabra para que ese rocío llegue a esa palabra y pueda dar fruto. Amén. ¿Qué otro factor? Falta de nutrientes. Falta de nutrientes. Y a veces nosotros tenemos la palabra, pero como que nuestra vida cristiana no está alimentada por las cosas que son correctas. Entonces no leemos un libro, no estudiamos más profundamente la palabra de Dios. Y el nutrir esa promesa, el nutrir ese botón, significa que tú necesitas nutrir tu vida. ¿Cómo nutrimos nuestra vida? En la reunión dominical. ¿Cómo más? Asistiendo a un reencuentro. ¿Cómo más? Asistiendo a una convención. La convención de enero que tenemos próximamente en Bogotá. ¿Cómo más nutrimos? En la escuela de líderes, ¿cierto? Allí aprendemos la palabra de Dios. Cuando inicié en mis caminos cristianos, pues lo primero que yo hice definitivamente fue comprar una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio, ¿para qué? Para que yo pudiera leer un versículo, pero a veces no lo entendía. Y yo necesitaba nutrir mi fe. Y que era necesario adquirir una Biblia de estudio donde me explicara lo que yo estaba leyendo. Así que tomaba mis cuadernos devocionales y llenaba, estudiando la palabra, nutriendo mi fe. Y de esa manera, cuando tú nutres tu fe, cuando tú nutres tu vida espiritual, cuando tú tienes esas disciplinas espirituales, ¿qué pasa? Estás llenando de rocío a ese botón para que crezca. Lo estás guardando de que ese botón muera. ¿Cuántos quisieran que sus sueños murieran? Ninguno, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que ese sueño, esa promesa dé fruto? Que esa familia con la que tú has soñado dé su fruto.
que tienes que hacer. Primero, regarla. Segundo, nutrirla. ¿Estamos de acuerdo? Lo tercero es la exposición inadecuada a factores externos y presencia de plagas. ¿Cómo puede un botón morir? Pues porque hay presencia de plagas que se comen el fruto. ¿Cuáles serán las plagas en nuestra vida? ¿Cuáles serán las plagas en nuestra familia? Algo sencillo, ¿sí o no? Cuando abrimos las puertas al pecado, cuando nuestra vida no está en orden. Y entonces muchas personas se preguntan, ¿pero por qué esa palabra no se ha hecho realidad en mi vida? ¿Pero por qué no veo cambios? ¿Por qué de pronto vivo enojado con mi esposo, enojado con mi esposa? ¿Por qué mis hijos se van de casa en rebeldía? ¿Sabes por qué? Porque nosotros como familia muchas veces abrimos puertas para que el enemigo entre. Y así como un bichito, un parásito hace estragos en una flor, tan solo un bichito, tan solo uno de esos parásitos puede comerse la flor y puede marchitarla antes de que dé fruto. Así que tú en tu familia debes ser muy celoso. ¿Cómo están actuando tus hijos? ¿En qué estado está tu esposo? ¿En qué está tu vida personal? Y aquí de pronto no es para que codee al que está a su lado. Ve, yo le he dicho que ore. Ve, yo le he dicho que deje de asistir a ese lugar. Yo le he dicho que deje de mirar esas cosas en televisión. No, quiero que te examines en esta mañana. Examina tu vida. Si tal vez tú has permitido que un parásito siga viviendo en tu corazón. Si de pronto alguna costumbre que has tenido no la has sacado de tu vida, sabes, eso es lo más peligroso para que esa palabra, para que esa promesa, para que esa bendición no llegue a tu vida. ¿Cuántos pueden examinarse en esta mañana y decir, sí, Señor, tienes razón? Hay cosas, hay parásitos que yo he permitido en mi vida. Los debo exterminar, los debo sacar, debo renunciar a ellos. Mira, el enemigo actúa de una manera muy sigilosa. Y siempre pienso en Eva. ¿Por qué Eva fue tentada? Porque ¿cómo es el pecado? Cuando uno le presentan el pecado, ¿será que es asqueroso, horrible? ¿Cómo era el fruto que veía Eva? ¿Cómo era ese fruto? ¿Cómo se veía? Agradable, se veía codicioso. Pero detrás de ese fruto y detrás de haber comido ese fruto, estaba la peor sentencia para la humanidad, que era la muerte. Así que te voy a decir, claro, el pecado para tu vida se muestra deleitoso, se muestra fácil. Permitir el pecado en la casa es lo más fácil. Es fácil que tú puedas de pronto ver cosas incorrectas a solas. Es fácil que tú mantengas conversaciones con personas de tu trabajo, de tu colegio, que no debes tener, donde nadie te ve. Eso es súper fácil, pero ¿sabe qué es difícil? Sacar esa maldición que viene detrás de esa actitud, detrás del pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestra casa? Santificar. ¿Amén? ¿Cuántos quieren santificarse esta mañana? Y renunciar a ese parásito, sacarlo definitivamente de nuestras casas. Ahora, en esta etapa de espera, no te preocupes. No te preocupes por no ver la flor. Ocúpate de asegurarte de que esté presente el rocío de Dios. Lo importante no es que siempre florezcamos, porque sabes, la vida no siempre es de florecer, de tener éxitos. No siempre es de colgar diplomas. La vida no siempre es de buenas noticias a toda hora o de cosas para colgar en el Instagram y sentirnos felices por eso. No, no siempre. Hay temporadas y puede que tú estés en este lugar y puedes llegar a ser la mejor flor si tú permaneces en fidelidad con el Señor. Ahora, la segunda temporada es la brotación. Se ven hermosas las flores, ¿sí o no? Y bueno, al Señor le agrada ese tiempo de gloria. ¿Cuántos han tenido un éxito que dicen, uy, hoy de verdad que es el mejor día de mi vida? ¿Sí lo han experimentado? A ver, levanta su mano, no sea tímido.
¿Se han experimentado ese momento en que la gente te dice, oye, la vida te sonríe, la vida te está sonriendo? Y sí, hay momentos donde nosotros vemos los frutos. Hay momentos donde nosotros decimos, wow, el Señor cumplió la promesa, el Señor fue fiel, el Señor me sanó, pude ver este milagro, pude comprar mi casa, pude entrar a ese empleo, me pude graduar, mi familia se restauró, mi hijo volvió a casa. Y en esos momentos pienso que es cuando llegan esas buenas noticias, cuando se abren puertas y quisiéramos todos permanecer en ese lugar, en el lugar donde siempre tenemos algo bueno que contar. Bueno, el Señor se agrada de esos momentos, pero saben, nosotros también debemos ser cuidadosos al pasar por esos momentos, porque muchas veces cuando en nuestra vida hay plenitud, ¿qué pasa? Nos olvidamos del Señor. Y pienso, y escúcheme muy bien, que cuando tú logras una meta, que cuando tu familia es bendecida, que cuando tú eres promovido, esa promoción, ¿saben qué significa? ¿Alguno ha experimentado un milagro de sanidad? Yo he visto muchas familias que han experimentado sanidades de cáncer. Lo he visto de muy cerca, de familias muy cerca de nuestros discípulos, que pueden decir, Carolina, tuvimos el milagro, mi familiar fue sano de cáncer. Pienso que cuando estamos en ese tiempo de florecer, es un grito a la fidelidad de Dios. Porque cuando tú sabes que al familiar de ese vecino, de esa persona que se sienta a tu lado en la iglesia, hubo un milagro, tú estás diciendo, wow, Dios es fiel. Dios ha sido fiel con esa persona. Así que cuando tú experimentas el éxito, cuando tú experimentas esa bendición, sabes que estás siendo un reflejo de la bendición de Dios. Y dice que cuando tú llegas ahí, no solamente un soplo dice a quien llega, o sea, no solamente te bendice a ti, sino que es como un soplo de Dios que hace que esa bendición se extienda a quienes nos ven llegar a la tierra prometida. Así que cuando tú llegas a la tierra prometida, lo que tú tienes que hacer es ponerte de rodillas y no decir fue por mi esfuerzo, fue porque, yo soy el que más oro, soy el más santo en la misión carismática Facatativá. No, no es por eso, ¿sabes por qué es? Porque Dios es fiel. Y el Señor me ha enseñado algo, que cuando el Señor me da a mí un premio, yo glorifico a Dios. Y yo le doy toda la gloria y toda la honra. Y sé que mi momento de éxito está bendiciendo a otros. Sé que cuando tú tienes un momento de éxito, ¿sabes qué? El que está al lado se está inspirando contigo. ¿Cuántos quieren ser inspiración? Así que no es un tiempo de vanagloriarse. No es un tiempo de decir, yo soy, todos los reflectores hacia mí. No, es un tiempo cuando el Señor cumple una promesa en una vida, en una familia. Los reflectores deben ponerse hacia la cruz, alumbrar la cruz y decir, fue el Señor el que me rescató, fue el Señor el que me sanó, fue el Señor el que me permitió graduarme, fue el Señor el que me dio mi casa. Amén. Entonces, quienes estén pasando por esa etapa de ser promovido, deje que el soplo de Dios venga sobre su vida. ¿Para qué? Para que esa bendición pueda ser extendida a otros. Y tú puedes llegar a ser un ejemplo de cómo superar una infidelidad. Claro, puede ser un ejemplo de cómo superar una muerte o una enfermedad. Puede ser ejemplo de cómo alcanzar la prosperidad, de cómo se rescata un hijo y de cómo lograr la reconciliación. Así que cuando Dios te promueva, permite que el soplo de Dios en esa promoción bendiga a otras personas. Y entonces todo habrá valido la pena. El tiempo de florecer no es un tiempo de egoísmo. No es decir todo es para mí, yo lo acaparo. No, no es un tiempo de autoproclamación ni de jactancia. Como les decía, es el mejor momento para que el reflector de tu éxito sea puesto en la cruz y esa cruz alumbre la vida de otros. Amén. Y la tercera temporada,
y quiero que vean estas flores. Técnicamente se llama la senescencia de la flor y es una etapa inevitable, es un ciclo, y tal vez no les estoy hablando necesariamente de una muerte física. Puede ser una muerte donde tú tengas que entregar algo que amabas, donde tú tengas que entregar una relación. Nosotros estamos entregando, o ya entregamos en Bogotá, un ministerio, cerramos un ciclo, y pueda que el Señor en este tiempo te esté llevando a esa temporada donde tú debas cerrar un ciclo en tu vida. Pero ¿saben qué es peligroso en esta etapa? Que nosotros no entendamos que hay momentos de soltar. Amén. ¿Y por qué es importante esta etapa? Es importante porque cuando la flor llega a este tránsito, la planta se detiene su crecimiento y los nutrientes de esa planta se reciclan para prepararse para el próximo ciclo del crecimiento. ¿No les parece maravilloso? Dice en la palabra que en el Señor nada se pierde, nada de lo que tú estás entregando va a perderse. Si tú estás en este momento en una temporada donde debes soltar, donde sientes que el Señor te está pidiendo morir a algo, donde de pronto empiezas una nueva etapa en tu vida, primero somos padres, pero después somos abuelos, los hijos se van de la casa. Y saben, no todo terminó allí. De pronto hay personas que están próximas a pensionarse y dicen, bueno, ya hasta aquí llegó mi vida, ya no di más. No, tienes mucho más para dar. Y lo lindo cuando el Señor nos lleva a morir es que debemos dejar un legado. Estaba leyendo en estos días una historia, no sé si ustedes la conozcan, de 5 misioneros. En el año 1955. Eran 5 misioneros estadounidenses y me impactaba mucho esta historia porque representa muy bien lo que significa el legado. Cuando estamos de pronto en esa etapa de morir y en esa etapa de soltar. 5 misioneros que dejaron sus familias en los Estados Unidos viajan a Ecuador a evangelizar a una tribu amazónica. Resulta que esta tribu era supremamente agresiva. Y sobre todo era agresiva con las personas que venían de afuera, con los extranjeros. Y ellos 5 tenían esa convicción del Señor, así como nosotros tenemos la convicción de ganar almas, ¿cierto? ¿Ustedes tienen la convicción de ganar almas para Cristo? Bueno, estos hombres eran demasiado apasionados y ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas por el Señor. Viajan a Ecuador y la forma que ellos tenían para acercarse a esta tribu, porque era sumamente peligrosa, era que desde el avión empezaban a mandarles suministros y les mandaban cosas y los aborígenes en ese momento ellos tomaban las cosas, se sentían felices, parecía que hacían un acercamiento, ellos habían sido muy cautelosos, estuvieron así durante meses llevándoles regalos. Y miren que era una siembra de cambiar de país, de dejar sus familias, de dejar sus sueños. Habían dejado sus profesiones, habían dejado la comodidad de sus casas con un propósito, ir a sembrar la semilla de Dios. A sembrar la semilla de Dios en un lugar totalmente desconocido, porque esta tribu ni el español hablaba, ni siquiera el español, tenían un dialecto diferente. Pasaron los meses y habiendo ya tenido un acercamiento con estos aborígenes, resulta que un día ya decidieron tener un contacto en tierra con ellos. Ellos les llevaron como una especie de ofrendas y dijeron no, ya están listos. Pero algo pasó. Ellos tenían que haber pasado un ciclo y dice la palabra que si el grano de trigo no cae en tierra y ¿qué? Y muere, no da fruto. Y ese era un momento que ellos necesitaban entregar su vida. Las familias llega un día determinado en que no vuelven a recibir noticias de estos 5 misioneros. La tribu los había asesinado con flechas. Después de que ellos habían mostrado la generosidad con la tribu,
pues ellos fueron atacados porque la tribu era demasiado desconfiada. Murieron, los encontraron en un río. Eso pasó el siguiente año, en 1956. Pero ¿sabe qué es lo lindo de la historia? Que la muerte de estos misioneros generó una vida. Es algo tan impresionante que las esposas de ellos quisieron continuar con el legado que ellos hicieron. Esta historia fue inspiración para muchos misioneros en el mundo. ¿Para qué? Para demostrar valentía, para demostrar amor por las almas. Las esposas se fueron y esa misma tribu que habían asesinado a sus esposos fueron y los evangelizaron. Y fue exitosa su evangelización. ¿Por qué? Porque en esa muerte hubo un nutriente, ¿sí o no? En esa muerte hubo un legado. Esa muerte no quedó ahí. Hubo algo más allá, trascendió, hubo un legado. Así que si tú estás pasando en este tiempo por una etapa de morir, permite que eso a lo que tú debes morir muera. ¿Por qué? Porque a través del soplo de Dios y con el soplo de Dios, eso que ha muerto va a resucitar. Eso que ha muerto va a cobrar vida,